de pronto, y ojalá sea de aquí a 20 años, pero el día que Gareca se vaya, ya cuando ya no esté, digamos, su contrato no esté vigente, y habiendo acabado, se tome, bueno, nos dé ese privilegio de poder venir acá y sentarse, ya no como entrenador de la selección, sino como alguien que viene a hablar de todo lo que fue su trayectoria, ¿no? Sería maravilloso. Seguro, a mí eso seguro que sí. me parecería increíble, ¿no? Seguro. Mira, a mí me encantaría que sea acá, pero si fuese en otro medio también lo no, también, lo pero celebraría. Sí. Totalmente de Los acuerdo. jugadores de los diferentes Totalmente equipos, de acuerdo. cuando dan una nota, Sí, sí. eligen dónde la dan por N motivos, y no es que porque la dieron en un lugar tienen que darle De acuerdo. Buenísimo. en otros 10. Buenísimo. Pero sería maravilloso, ¿no? Que después de que concluya su contrato y se siente de una entrevista Mira, yo te digo y una hable de cosa que todo. pienso. Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al Ángulo! ¿Escuchaste la entrevista que le hicieron al profe Gareca? Entrevista que, Sí. que me encantaría, y seguramente Michael Zúcar me dará la razón porque él siempre ha comentado esto, se pudiera tener también en medios peruanos, ¿no? No. O sea, con esa distensión, con esa... No se puede. Por eso digo, me encantaría que se pudiese. Uy, qué lindo. Entonces tú dame las razones por, Qué lindo tema. por las que no. No, pero no es nada malo de Gareca. No, Nada por que ver. supuesto no. A ver, entrevista a Gareca, ¿quién? Un medio argentino, donde Gareca no trabaja. Ajá. Si Gareca fuera técnico de Boca, no tendría la apertura de asistir a un programa argentino de fútbol, porque esa entrevista sería muy distinta a la que fue. Hoy día fue una entrevista mostra, me Sí. encantó, bien paja, porque se habló, hubo un reconocimiento, una especie de semblanza a Gareca a sus inicios, y luego se habló de fútbol, del contexto europeo, de la hegemonía europea en la toma de decisiones a nivel FIFA, cosa que es correcto. Aquí se hace lo que la FIFA, o sea, lo que se genera en Europa se replica en Sudamérica y tal. Los cambios de reglamento, para comenzar, ¿no? Que no lo dijo Gareca, lo digo yo ahora, es ¿de dónde vienen los cambios de reglamento? ¿De Conmebol o vienen de la UEFA? Vienen de Europa. Los cambios de reglamento, o sea, todo lo que es reglamentario que cambia, viene de allá. Aquí se replica. Practica ya. Se inventa allá, se sí. decide allá, se pone en practica, se práctica prueba, allá y ajá. luego viene acá y bueno, es así. Hay una hegemonía indiscutible y esos temas de fondo me vacilaron, me gustaron. Y otros también. Ahora, sí, la entrevista se hizo en un clima de distensión y en un clima de conversación, porque es un técnico que trabaja en otro medio distinto al argentino. Repito, si fuese técnico de Boca, de River o de la selección, no va a ese programa, no tiene, a ese buen programa quiero decir, no tiene la apertura de conversar porque hay un nivel de estrés que en este caso no se dio. Ahora, Gareca con la prensa de Perú, porque trabaja en Perú, no por nada malo contra la prensa de Perú, existe entre Gareca y las posibles preguntas en el Perú un determinado nivel de estrés. Aparte, Gareca acá no da entrevistas, da conferencias de prensa. Las conferencias de prensa son lo más antiperiodístico que puede haber, porque preguntas uno y no tienes repregunta. Y en una entrevista la riqueza de la entrevista está en la repregunta más que en la pregunta. Entonces, acá es imposible. De manera que por eso te Has decía... hablado del estrés que podría tener Gareca dando una entrevista a los medios peruanos y el estrés que ¿Por tienen qué? ustedes los periodistas. Me refiero a que los entrenadores, no Gareca, los entrenadores viven un momento de estrés con el periodismo cuando son del mismo país, por ejemplo, porque las preguntas van a girar en torno a la interna del país, Claro. a los cambios. Gareca cuando habla con la prensa, ¿de qué habla? Del cambio que hizo, Sí. se le pregunta de la convocatoria que hizo, del que no convocó. Todas las preguntas giran en torno a la coyuntura, a lo puntual y a lo concreto del momento. Pero para ustedes también es estresante, sin no. polemizar, ¿no? Pero para ustedes es estresante no poder, esto que tú dices, ¿no? Tener una repregunta, una conversación. Porque es muy diferente. En una conferencia de prensa, digo, ¿no? Una conferencia de prensa es como un interrogatorio. Eso es lo que es. Claro. Tan interrogatorio que no hace falta ni ir. Mandas tu pregunta, alguien la lee, en este caso Nico Rey, por ejemplo, Gareca responde. Es un interrogatorio. No hay entrevista, no hay diálogo. En cambio, y aquí termino, Sí. se asiste a un programa Paja Argentina, que es este programa de Gustavo López. Sí. Sí se puede generar un diálogo, una conversación. Y en una entrevista, lo que genera el contenido rico de la entrevista es el ida y vuelta, la repregunta, la pregunta, acuerdo. la charla. Yo todavía sigo con muchísima fe de que el profe nos pueda acompañar acá, porque este también es un programa paja, como tú has denominado el programa argentino. Esto es un programa bien chévere, bien bacano, ¿ok? Pero también tengo mis sospechas de que no viene porque no hiciste el bailecito del que venga Gareca. No. Todo te quedaste corto. No, te juro que es lo que te pienso que es lo que te ¿Qué digo. opina Michael al respecto?
Buenas noches, Michael. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Sí, pues, son argumentos los de Pedro que compro, pero no dejo de pensar que igual podría tener esa apertura con los medios peruanos. Igual. Y está bien, habrá alguna pregunta incómoda y es parte de. Los técnicos de Alianza, de Cristal, bueno, salvo Comiso, el resto de técnicos aquí han ido a los programas. Pedro hacía la analogía de si Gareca fuese técnico de Boca o de River. Aquí el de Cristal, de la U, Alianza, van a los programas, conversan con los programas. Es parte de. Responder alguna pregunta incómoda es parte de. Debo reconocer que me pareció muy interesante la charla y me encantó ver a ese Gareca distendido. Y esa distensión solamente se puede conseguir en un espacio así. Pero aquí no lo hacemos así. No existe la apertura. Entiendo que pasa por otros motivos. Él quiere ser democrático con todos los medios. Y evidentemente no le podría dar una entrevista así a todos los medios. Pero yo sí lo digo lo digo de corazón. Me encantaría verlo con esa distensión en un espacio aquí en Perú, donde chambea hace 6 años. Y poder hacerle las preguntas relacionadas a los contextos, a las estructuras y a muchos temas más riquísimos de fútbol nacional e internacional. Y estoy seguro que se generaría una charla muy interesante como la que vimos el otro día con algún otro medio argentino, 1 hora, y ahora también, ¿no? Me encantó, la disfruté muchísimo. Pero al mismo tiempo también una parte de mí se preguntaba, ¿y por qué no aquí? Ya lo vamos a convencer, tranquilo. Voy a ver la manera de llegar a su corazón. A propósito del tema, yo creo que tú también estarías encantado de tener al profe Gareca aquí. Sí, yo soy hincha de Gareca. Definitivamente, ya todos lo saben, ¿no? Lo sé. Incondicional. Pero sí quiero hacer un matiz. Música contra polémica. Porque por si bien favor. es cierto, Gareca no ha asistido, que yo sepa al menos, a un set de televisión, aquí tenemos a alguien que lo ha entrevistado, por ejemplo, ¿no? Sí, con Pedro. Pedro también. Y con Pedro también. Entonces, no es tan cierto que no lo han entrevistado. No ha acudido a un estudio de televisión, pero lo han entrevistado. Pero debe Y haber han una repreguntado, debe haber una conversado con él. diferencia, ¿no? No, Los de que hay periodistas- diferencia debe haber. Yo no soy periodista, no entiendo mucho del tema, no tanto al menos como ustedes, pero lo han entrevistado. Entonces, ha habido una situación similar, si quieres. Son 15 minutos, ¿ah? ¿Ah? Son 15 minutos. Sí, pero no solo... Sí, entiendo lo que vas. Pero Sí. quiero decir, no es que no haya sido entrevistado para por poder nadie, llegar ¿no? a ese nivel de distensión que tú has visto hoy, No, pues, pero por necesitas eso digo. ese espacio, ese pero por contexto. eso digo, pues. Pero yo espero que eso se retome, porque Ya, pero- eso se suspendió por la pandemia. Claro. Pero déjeme acabar. Pero además, él no fue el único que lo entrevistó. Creo que hubieron otros medios también. No, que claro. tuvieron- Sí. Por eso. Hace una ronda de entrevistas. Exacto. Entonces, lo que quiero decir es, No es que no es lo brinde, mismo, no es que no brinde pero entrevistas a a los ese medios es mi peruanos. punto. No. Lo que pasa es que de esa manera yo entiendo que no. Pues, porque Claro. no, entonces, claro, ¿por qué vendría aquí y por qué no iría a otro canal? Sí, por supuesto. Entonces ya tiene que ir a todos, entonces. Pero hay una cosa. Pero tú está conoces- bien, tú conoces la- A ver, yo quiero que venga acá, no está pasa que bien, no vaya a está otro, bien, está pero claro, escúchame pero una cosa. no tiene Imagínate mucho que sentido. Diego dice que se retome, pero lo que se retomaría sería este ejercicio maratónico de Gareca de darle notas a todos los medios. Ah. ¿Cuántos son todos los medios? ¿30? Sí. ¿22? Es muchísimo, 19. claro, es muchísimo. Los que fuesen son demasiados y desgastan a un posible interesado. Imagínate tú que te entrevisten Sí, pero nosotros- 19 Sí, veces pero seguidas. nosotros teníamos la suerte de ser de los primeros o segundos en hacerlo. Sí. Entonces nosotros lo agarrábamos un poco más fresco. Claro, imagínate los que Por lo ser, agarran medio, después. por ser medio con derechos, aclaremos, ¿no? O sea, no porque tengamos algún Pero privilegio. igual, o sea, a ver. Claro, yo claro sé lo que tú claro vas. que no. O sea, tú lo quieres tener a Gareca como lo tuvimos a Mosquera con, No, la, no, sí. con la camiseta de No, 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 Cruzeiro. no, Sí. Es que que no tenga Gareca. No, digo, esa entrevista, Gareca que, o sea- esa entrevista con Roberto, Sí. la recuerdo hasta cómo estaba vestido y después ha regresado al programa. Esa entrevista fue espectacular, pues, porque lo agarras tranquilo. Porque entra una Pero no dinámica habría que ya sido está espectacular establecida. si antes de venir acá o después de venir acá tuviese que hacer otras 15 entrevistas. No, Porque claro. es como tú vas a correr, como tú corres 5 kilómetros. Corres sabiendo que corres 5 kilómetros. No. Está No dosificas. En cambio, cuando sabes que vas a correr 15. 15, dosificas. yo no Hay sé- manera de Gareca da una entrevista hay y manera sabe que de- tiene 4 más por Yo no delante. sé si va a ocurrir, dosifica, ya. ya no es igual. Yo no sé si va a ocurrir. Hay maneras de dosificar también en ese sentido, ¿ah? Porque, claro, 15 minutos con un medio y No, 15 sí, de con todas otro, maneras. No llegas, y habrán no algunos llegas a medios- esa cifra tú que te- tú Y dices. habrán Tú algunos te- medios que dirán por qué yo no, pero mi punto es... Ah. Y ahora te lo digo desde mi punto. y esto ya es obviamente en el mundo hipotético, ¿no? Pero de pronto, y ojalá sea de aquí a 20 años, pero el día que Gareca se vaya, ya cuando ya no esté, digamos, su contrato no esté vigente, y habiendo acabado, se tome
bueno, nos dé ese privilegio de poder venir acá y sentarse, ya no como entrenador de la selección, sino como alguien que viene a hablar de todo lo que fue su trayectoria, ¿no? Sería maravilloso. Seguro, a mí eso seguro que sí. me parecería increíble, ¿no? Seguro. Mira, a mí me encantaría que sea acá, pero si fuese en otro medio también lo Ah, no, también, también lo pero por celebraría. Sí. Totalmente de Los acuerdo. jugadores de los diferentes Totalmente equipos, de acuerdo. cuando dan una nota, Sí, sí. eligen dónde la dan Sí, sí. por N motivos, y no es que porque la dieron en un lugar tienen que darle No. en De acuerdo. Buenísimo. en sí, otros 10. Buenísimo. Claro. Pero sería maravilloso, ¿no? Que después de Sí. que concluya su contrato y se siente de una entrevista Mira, yo te digo y una hable de cosa todo, que ¿no? pienso yo, que ahora la venía justamente, mira, a ver, la pensaba con respecto a este Gareca con apertura para hablar. A mí lo que me interesa no es que hable conmigo. Es más... Que le hable a la gente. Es más, yo a Gareca no lo quiero entrevistar porque para cansado y para metido con todos los temas de fútbol de la selección y No, realmente... para eso mejor te lo llevas a comer, ¿no? O sea, un café con Gareca, como lo he dicho en un momento, sería maravilloso. Una entrevista no, porque él está Tiene que ser una con conversación, la... ¿no? Gareca en un medio peruano, no conmigo, en un medio peruano, para un medio peruano, va a andar de puntas de pies Te cuida, porque te totalmente, cuidas de lo que vas a hablar claro. y sería una entrevista muy... muy con Rígida, cucharita, muy rígida. Claro. por más que no sean 15, sino 25 minutos. Es bien complicado entrar en la psicología del técnico cuando es de un medio tuyo, ¿no? Por eso es que por eso es que es muy meritorio cuando aparece un Fantino, por ejemplo, y le saca a Scaloni lo que le sacó a Scaloni tras la Copa América. Fue una cosa maravillosa. Scaloni, el de la conferencia de prensa, era una cabeza clava ¿me entiendes? De Chavín, ¿me entiendes? O sea, era rígido. Fue a la conversación con Scaloni y se puso... Claro, pero ya se había sacado la mochila. Se puso Pero ya se había sacado la se puso mochila, la espada de pues. Leónidas. Claro. O sea, lo que quieras. Sí. Había sido campeón, pero fue otra cosa. Sí, sí. Pasando en limpio. Yo lo que te digo es, Tienes que confiar en tu conductor también. está bien. Acá No, también no, tuviste a un Jefferson Farfán que estuvo un poco rígido y terminó lavando. Está bien, terminó lavando el auto. está bien, pero a lo que voy es los temas de fondo a preguntar, porque la entrevista se trata de que diga verdades, revelaciones, cosas nuevas. Sí. Y claro, los momentos de distensión decoran la entrevista, Que se pero no es, sincere en todo caso, no es la ¿no? riqueza O sea, de la entrevista. La que se riqueza abra, ¿no? está bien. ¿Cómo lo justamente, pero la riqueza- lograrías? Es la pregunta. Primero con distensión y luego con, creo yo, estableciendo ese clima de charla que beneficia a que el entrevistado se suelte, se olvide que hay cámara, luces, y se olvide de que está siendo grabado y eternizado por YouTube cuando se repita todo esto y, y se abandone al diálogo. Si eso ocurre, es una Totalmente de maravilla. acuerdo. Ahora, solo para concluir, que me quede, o sea, que quiero que eso no se malentienda. Yo celebro que un técnico en un medio peruano o argentino, del medio donde fue con Gustavo López, o en cualquier medio peruano, o la competencia de lo que yo celebro es que el entrenador abandone la postura esa encorsetada de todos los técnicos que no dicen nada, abandone eso y ofrezca una charla. Yo la celebro, te juro, el contenido queda. Pero es Ya que- no importa quién la hizo, me encanta. Nos ha pasado a todos, algunos por una razón o por otra, que hemos hablado con un entrenador de una manera distendida y la riqueza de las cosas que te puede explicar y contar un técnico es de las cosas más maravillosas que te puede ofrecer el fútbol. O sea, conversar con un entrenador en la que te cuenta por qué tomó tal decisión, o cómo se equivocó en tal decisión, o cómo acertó, que les gusta mucho más hablar de las cosas que acertaron de las que no acertaron, o te cuenta una anécdota, o te cuenta algo, ese nivel de conversación que muchos hemos tenido la suerte de tener es invalorable. Cuando lo logras traer a un programa de televisión, ni que hablar. Y creo que parte de que estemos hablando tanto de la nota es porque vimos a un Gareca en ese plan distendido. Yo me imaginaba profundizando en diversos temas de coyuntura muy interesantes, divisiones menores, estructuras y demás cosas, no necesariamente del partido, del cambio, de la polémica, sino de cuestiones mucho más profundas donde él tiene un enorme conocimiento. No me imaginaba poder tocar esos temas, ¿no? Va por ahí, un Claro, tipo que puede entrar al área, que ¿no? además un Puede entrar al periodista- detalle. No, y que además un periodista argentino no tiene por qué conocer, ¿no? O sea, hay una realidad del fútbol peruano que evidentemente en Argentina, o sea, el tema Perú lo tocaron por Tangencialmente, encima, claro, por encima, claro, ¿no? O lógico. sea, hablaron mucho más de cómo era su día a día en Lima, de qué lindo está Lima, qué bien se come, qué bien se almuerza, o sea, 2 preguntas de Perú. claro, pero nosotros sí, pues, ¿no? Hay tantos temas de la federación no solo de la federación, para que no parezca una obsesión con la federación, pero, por ejemplo, ¿no? El otro día salió Gareca del partido y le preguntaron, ¿qué tal, profe? ¿Qué le pareció el partido? Dijo, maravilloso. Tiró un adjetivo así
fuerte. O sea, no dijo, bueno, me gustó. ¿Este no. domingo o el otro? El domingo. Después Ahora, no sé si se refería a maravilloso la celebración de Alianza, que Alianza saliera campeón, la hinchada, el estadio lleno. el partido, la gente en el estadio, o el fútbol que vio. No, o sea, es muy amplio esto. Pero- Bueno, en esta entrevista ha hablado justamente de la hinchada, ha hablado un poco también de clasificatorias, pero esto extra futbolístico que mencionabas también lo tocó y es el cariño de la gente. Sí, Y eso fue algo que me gustó mucho y aquí lo tenemos. Pasa que, viste, se dio esta posibilidad de que hacía varias décadas que la selección no clasificaba al Mundial y, bueno, justo se dio. Imagínate vos que una persona de 40 años, por ejemplo, viste, que tenía 4 años, ni se acuerda, ya a los 4 años vos ni te acordás, viste. Claro, entonces, prácticamente 4 décadas, al que tenía 40 años, que no ni pudo verlo a su selección en un Mundial, se provocó un movimiento grande. Y bueno, eso la verdad que te lo reconocen. Son muy agradecidos. Esa gratitud siempre la va a tener, ¿no? Y es recíproca. No, es ida y vuelta, ¿no? Por eso te decía Salió que el es otro día condicional de Gareca, ¿no? Salí el otro día del estadio y el profe estaba saliendo también y todos los hinchas se le acercan a querer, Obvio. aunque sea tocarle el hombro, a decirle gracias, profe. Pero ¿cómo no? Es alucinante. Y si se llega a dar lo que todos sospechamos y queremos que se dé, eso no va a tener no va a tener comparación con nada. No, no. O sea, nos llega a clasificar a 2 mundiales y. Ya, ¿qué más ya? No sé. O sea, ¿Ya qué más? O sea, ¿qué más le puedes pedir ya? ¿Qué hace? Sí. Y hazle una estatua en la puerta de la Acá federación. le damos un premio a luces también. Un premio. No, regálale los 4. Déjate. Regálale los 4, Déjate hermano. algo, Pepa, a la oficina. Déjate algo.